Bienvenidos. Vamos a disfrutar en esta oportunidad un tema bastante divertido, muy atractivo, el tema que tiene que ver con los refranes, con los proverbios, con los dichos, con las sentencias, claro. La paremiología. Un tema muy interesante, muy ilustrativo, porque tiene que ver con esas cápsulas que alimentan nuestra cultura, esas pastillitas que nos van a ayudar a saber cómo comportarnos, cómo obrar de manera moral, correcta, objetiva. Sí, las paremias, los refranes, las sentencias. Desde muy pequeños, nosotros, cuando aprendimos a hablar, ¿sí? Cuando adquirimos el lenguaje, comenzamos a cosechar palabras por doquier, de los libros, de las conversaciones con mamá, con papá, con los hermanos, con los profesores. Pero la persona, quizá en casa, que más nos involucró con este tema, las paremias, sí, fue nuestra abuela o nuestro abuelo. Con esas frases que siempre buscaban en nosotros orientarnos por el buen camino. Las paremias, los refranes. Y si para nosotros el conocimiento de estas paremias fue de que éramos unos infantes, unos niños, lo mismo va a ocurrir en la historia de la humanidad. Las paremias, los refranes, realmente son conocimientos bastante antiguos. No se precisa de manera exacta qué año, en dónde, qué lugar se dijo, originó tal paremia. Es un asunto bastante complicado. No hay un libro, no hay una bibliografía seria que plantee de manera bastante estricta la diferencia, por ejemplo, entre adagios, aforismos, sentencias, apotegmas. En esta oportunidad vamos a tratar de brindar un resumen bastante leccionador sobre el tema de paremiología. Profesor, ¿qué es paremiología? Veamos. La paremiología es el estudio de los refranes, proverbios y demás enunciados. Pueden estar ahí los aforismos, los apotegmas, que intentan transmitir algún conocimiento tradicional. Claro, no es el conocimiento pues que quizá logras obtener en un libro de matemática, de física, de química. No, acá es un conocimiento tradicional, basado en la experiencia. La experiencia nos va a permitir a nosotros utilizar este tipo de expresiones para inculcarle a nuestro interlocutor la forma correcta quizá de pensar, quizá de actuar. Cuando la abuelita nos dice, dime con quién andas, y ni siquiera lo termina, eso es lo interesante de las paremias, que se han hecho tan conocidas, tan profundas son, que no es necesario incluso decirlo de manera completa. Dime con quién andas, y nosotros mentalmente completamos lo que dice la abuela, y te diré quién eres. Esa es una paremia bastante conocida acá en el ámbito en Sudamérica, ¿sí? Y el propósito de esta paremia es justamente en nosotros poner bastante cuidado, bastante atención, ser muy cauteloso cuando de amigos se trata. No podemos nosotros juntarnos con cualquier persona. Se entiende que nuestros amigos, nuestras amistades, nuestro prójimo debería demostrar lo que también nosotros somos. La mala compañía va a generar que
el mundo piense que tú también eres malo. Pero si te juntas con personas estudiosas, responsables, tú también lo serás, ¿o no? Llamamos paremia, ya que estamos en paremiología, llamamos paremia al enunciado breve, conciso, compacto, sentencioso e ingenioso, que incita a la reflexión. ¿Qué tipo de reflexión, profesor? Una reflexión moral y una reflexión intelectual. ¿Por qué una reflexión moral? Porque se entiende que las paremias, los refranes, van a apuntar a decirnos cómo debemos actuar. Y en ese cómo debemos actuar, pues vamos a decir, esto es correcto, esto es incorrecto, esto está bien, esto está mal. No debería actuar así, así debería actuar. Por eso hablamos de una cuestión moral, una cuestión ética, incluso de valores. ¿Y por qué una reflexión intelectual? Por el mismo hecho de estar pensando en qué cosa debo hacer o qué cosa no debo hacer, permite que nuestro pensamiento también se empape de esa cuestión moral, se complementan lo moral e intelectual. Nuestro intelecto debe caracterizarse justamente por la parte moral. ¿De qué vale desarrollar la parte intelectual si no desarrollamos la parte moral? Como en política, por ejemplo. Muy intelectuales, muy leídos. ¿Y dónde está la parte moral? Dicen una cosa, pero hacen otra. Por eso la importancia de las paremias. No solamente las paremias se van a estudiar para saber un proverbio turco, un proverbio árabe, que yo me sé tal proverbio. Profesor, yo he memorizado 100 refranes, conozco los significados, profesor. La cuestión no queda ahí. La cuestión no queda en conocer los refranes, en leer libros sobre paremias. Lo importante es que esas paremias se sellen en nuestras acciones, que como personas, como estudiantes, ustedes como intelectuales, manifiesten en su quehacer esa parte moral. Y justamente esta cuestión moral tiene que ver directamente con las paremias. Son muchos los libros, muchísimos los libros que hablan sobre refranes, pero si nos remontamos en la historia, tenemos que ir más o menos al siglo XV. Claro, en España. Sí, en España, al marqués de Santillana se le había encomendado una recolección de refranes. Y este marqués de Santillana, allá en España, se atrevió a hacerlo. Claro, por una tarea que le encomendaron. Catalogado como el libro más antiguo en Europa que versa sobre las paremias. ¿Sí? Hay varios tipos de paremias. Profesor, entonces voy a pensar que paremia es un término bastante general, bastante amplio. Sí, vamos a trabajar de esa manera, vamos a aplicarlo de esa manera. Paremia, concíbelo como un término bastante genérico, una especie de hiperónimo. Ahora, dentro de este universo denominado paremias, vamos a observar que hay refranes, que hay proverbios, que hay sentencia, que hay dicho, etcétera. Entre los más importantes. Y ya que hemos hablado de los tipos de paremias, vamos a enfatizar los primeros dos escritos, el refrán y el proverbio.
2. Proverbio y refrán. Vamos a ver las semejanzas, vamos a ver las diferencias, ¿sí? El proverbio es una sentencia, ¿sí? Es un precepto serio, expresado en un sentido, moral. Expresado en sentido moral. Toda paremia lo que busca es dirigirnos en nuestras acciones. Las paremias nos inculcan una forma de actuar. Ejemplo de proverbio. Veamos. El que da primero, da 2 veces. El que da primero, da 2 veces. ¿Acaso no se nota que hay una especie de alabanza, una especie de recomendación en dar primero? ¿Por qué? Porque el que da primero se entiende que fue una entrega, una colaboración espontánea. Quizá le salió del corazón y se atrevió a hacerlo primero. Y tiene más valor este que da primero, este que ofrece primero, respecto al segundo, tercero, cuarto, quinto. El hecho de decir da 2 veces es una manera de reconocer la actitud de ofrecer primero su ayuda, su colaboración. ¿Sí? Segundo proverbio. El enamorado ve en la verruga de su novia un lunar encarnado. ¿Ya? ¿De quién estamos hablando? Del enamorado. ¿Qué pasa con este enamorado? Ve en la verruga de la novia. ¿Qué ve en esa verruga? Un lunar encarnado. O sea, está tan enamorado, está tan perdidamente enamorado, que no ve la verruga. Él ve un lunar. El hecho de ver un lunar y no ver la verruga, ¿qué demuestra? Demuestra que está loco de amor y demostraría literalmente que el amor es ciego. El enamoramiento, por una cuestión hormonal, no nos permite ver en la otra persona los defectos. Otra persona puede tener de repente una actitud poco agresiva, la persona puede ser gritona, pero como estás enamorado de él o de ella, entonces dices, pero qué bonita su voz, me gusta cómo habla. Y los demás que no están enamorados de esa persona dicen, pero qué gritón, pero qué gritona. Pero tú no lo ves así, justamente por este elemento llamado amor. ¿Se dan cuenta? Son 2 ejemplos de proverbios que justamente se caracterizan por ser serios. Sí, el fondo es serio, correcto, es formal. Y esto va a quedar en la sabiduría popular, porque justamente salen de ahí las paremias, salen del conocimiento del pueblo a través de la experiencia. Cervantes, a través de sus personajes, a través del Quijote especialmente, habla muchísimo sobre las paremias, habla mucho sobre los refranes. Si uno empezara a recolectar las paremias que aparecen en la obra de Cervantes, del Quijote, pues vamos a encontrar una miríada de refranes. Hay un pasaje en la obra del Quijote donde el Quijote le dice a Sancho que los refranes justamente, no hay refranes, le dice que no sean verdaderos. No hay, dice. ¿Por qué? Porque todos los refranes son sacados de la experiencia. Y la experiencia, dice Quijote,
es madre de toda ciencia. Entonces, a través de ese texto podemos demostrar la importancia de las paremias. Por otro lado tenemos el refrán. ¿Qué es el refrán, profesor? Es un dicho breve, compacto, sucinto y sujeto, y acá la diferencia con los proverbios, y sujeto a rima, anónimo y popular. ¿Quién lo dijo? No se sabe. Ha quedado a través de la repetición por generaciones. Incluso los refranes, los proverbios, en general las paremias, han sufrido una metamorfosis a lo largo de la historia. Van cambiando algunas palabras de acuerdo a la geografía, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la generación que lo utiliza. Ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Se dan cuenta que los refranes tienen una división en dos porciones? ¿Sí? Dos porciones, o sea, una proposición dividida en dos frases y la terminación de la primera no rima con la segunda. A Dios rogando, ando, y con el mazo dando, ando. Eso lo caracteriza y lo diferencia de las demás paremias. O por lo menos esa es la tendencia, ¿no? A Dios rogando. ¿Por qué uno rogaría a Dios? ¿Por qué uno suplicaría a Dios? Claro, porque algo le vas a pedir, algo le estás pidiendo a Dios. Pero la recomendación es que si vas a rogarle a Dios, pues tienes que dar con el mazo. Por una cuestión de origen, de explicación de este refrán, el mazo, este tipo de palo, va a servir para amasar, para trabajar. Entonces, si vas a rogar a Dios, trabaja, muévete, haz algo para que eso que ruegas, eso que pides, también se cumpla. No te quedes con los brazos cruzados. Los postulantes de la universidad no van a estar rezándole a Dios, Diosito, por favor, quiero en este examen poder ingresar. ¿Y qué estás haciendo para que eso se haga realidad? Estudia, investiga, revisa tu diccionario, atiende las clases, resuelve preguntas tipo examen de admisión. ¿Correcto? Siguiente refrán. A lo hecho, pecho. A lo hecho, pecho. ¿Esto qué significaría? Significaría que la persona no debería huir, no debería ser un cobarde y esconderse ante lo que él debería mostrarse como principal responsable. Da el pecho, preséntate, sé responsable, asume la culpa, asume las consecuencias, no huyas. Si tú eres el responsable, pues dilo. ¿Por qué te escondes? A lo hecho, pecho. Esta fue la explicación de lo que es un proverbio y un refrán. En el tema de paremiología, hay varias maneras de evaluar al alumno, al estudiante, sobre su conocimiento y razonamiento que ejecuta mientras interpreta una paremia. Modelo de preguntas. Vamos a ver en esta oportunidad 3 modelos. Primer modelo, semejanza de paremias. Así como cuando hablamos de sinónimos entre voces, términos, vocablos, en el mundo de las paremias, en el mundo de los aforismos, refranes, sentencias, vamos a notar que hay ciertas paremias que tienen una explicación o una interpretación, un mensaje muy parecido a otras paremias. Y se podría hablar, entre comillas,
de sinonimia entre paremias, pero vamos a llamarle semejanza de paremias. Leamos. Nos dicen genio y figura hasta la sepultura. Para poder identificar una paremia semejante, primero debimos interpretar dicha sentencia. Genio y figura. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la sepultura. Sepultura, ¿a qué idea te remite? A la idea de muerte final de la vida. O sea, hasta que se muera, sí, hasta que se muera. Genio y figura. El término genio no está aludiendo a la inteligencia, al ingenio. No. Acá genio está aludiendo a la forma de ser. Como por ejemplo, por ejemplo dices, pero qué genio tiene el profesor. Ha venido con un genio, ni le hables. A ese genio me refiero. Y figura, esa forma de ser, esa forma de actuar, no la va a perder. Por eso dice hasta la sepultura. O sea, no esperes de esa persona el cambio. Así va a morir. Como dicen, va a morir en su ley. Por más que le hablen sus hijos, le hablen su esposa, le hablen los vecinos, el mejor amigo, no va a cambiar. Genio y figura hasta la sepultura. Vamos a buscar en el idioma otra paremia que tenga un significado semejante, y sería el siguiente. Árbol que nace torcido. ¿Lo recuerdas? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Correcto, claro, conocida, ¿no? Árbol que nace torcido, jamás su tronco va a enderezar. No se puede. Así nació y así va a morir. Este tipo de preguntas vienen, por ejemplo, en el examen de admisión de la UNEVAL. Y una manera de preguntar, de formular las preguntas, justamente es esto, ¿no? Semejanza de paremias. En la premisa te ofrecen una paremia y te indican, señale la paremia más semejante. Te van a venir 5 alternativas con 5 paremias y tendrás que interpretar cada uno de ellos para ver a quién se parece más. Segundo modelo de pregunta. Paremia y tema. En el fondo, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que esta paremia, esta sentencia, este aforismo, lo sinteticemos. Tenemos que comprimir el significado en solamente el tema. Ejemplo, nos dicen, con la vara que mides, serás medido. ¿Cuál es el origen de esta paremia? Muy conocida también en el ámbito popular. Sí, esta paremia, muchachos, estudiantes, alumnos, está en los escritos bíblicos. Sí, claro, en la boca de Jesús, en la Biblia. Dijo, que está en el Evangelio de San Lucas, con la vara que mides serás medido. ¿Para qué dijo esto Jesús? Según los escritos bíblicos. ¿Para qué lo dijo? Para contener, para reprimir la fuerza, para reprimir de repente ese espíritu severo de las personas que respecto a otra pues las castigan,
la critican, la censuran. Entonces esta es una manera de decirle a la otra, no seas tan severo, no seas tan áspero, no seas tan duro, porque contigo también alguien lo va a hacer. Profesor, ¿tendría que ver esto con el karma, con el que todo da vuelta, profesor? El mundo da vuelta, profesor. Lo que hace se paga, profesor. Sí, es cierto. Es muy cierto lo que estás pensando. Sí. Pero como nos piden el tema, nosotros podríamos sintetizarlo a través de este concepto. La reciprocidad. Lo que se hace, se paga. Con la vara que mides, se va a hacer recíproco, te lo van a devolver, te van a medir. El tercer modelo de pregunta es paremia y explicación, o si deseas, paremia y paráfrasis. La paremia, ¿qué nos dice? En casa de herrero, cuchillo de palo. Esta es una paremia de origen español. Empezamos por ahí. Se supone que en esta casa de herrero, el especialista en forjar el hierro, los metales, debería caracterizarse pues por haber instrumentos trabajados con el hierro. Pero ¿qué pasa en la casa de este señor? Cuchillo de palo. Es cierto, claro, es cierto, profe, pero un cuchillo de palo, profesor, un cuchillo de palo no corta, profesor. Sí, incluso esta sentencia es hasta irónica. ¿Cómo va a haber un cuchillo de palo en una casa de herrero si esto no corta nada? Más bien, en la casa del herrero debería caracterizarse esta casa por tener pues los mejores cuchillos. ¿No es que él es el especialista? ¿Cuál es la intención de la paremia? La intención de la paremia justamente es revelar la paradoja de la vida, pues. La paradoja que consiste en que donde debería abundar algo, escasea. Es como un odontólogo que tenga hijos con caries. ¿Se imaginan? O el profesor de matemática que tenga hijos y que de repente le vaya mal en el colegio, sumando, restando, operando. La paradoja de la vida. La explicación sería entonces la siguiente, ¿no? La paradoja que existe en lugares donde debería abundar ciertas cosas. ¿Cómo es posible que el sastre se caracterice porque su familia vista haraposamente? ¿No sería irónico? ¿No sería paradójico? En casa de herrero, cuchillo de palo. Muchas gracias.